Eso es innegable. El presidente Santos había dado tentativamente la fecha del 20 de julio de hoy, en 8 días, para la finalización, si me perdona usted, de las negociaciones con las FARC. En esa oportunidad, el presidente Santos dijo que esperaba que la Corte Constitucional aprobara pronto el plebiscito. ¿Qué pasó esta tarde y noche en la Corte Constitucional? Les voy a contar porque de muy buena fuente tengo la siguiente información. Póngale cuidado. Hay una tendencia mayoritaria dentro de la sala plena de la Corte Constitucional a aprobar un mecanismo democrático para que el pueblo se pronuncie sobre la aprobación o no de los acuerdos de La Habana. La discusión en la Corte se da en estos puntos. Se lo resumo. Primero, hay una tendencia que quiere aprobar el plebiscito con una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo con aprobar los acuerdos de La Habana? ¿Sí o no? Punto. No hay más preguntas. Hay otra tendencia dentro de la Corte que dice, mejor queremos un referendo que permita hacer varias preguntas, porque en el plebiscito es solamente una. Varias preguntas sobre los diferentes puntos del acuerdo de La Habana. Pero el punto más álgido de la discusión que hubo hoy en la Corte es la utilidad de poner a consideración de ustedes, del pueblo, unos acuerdos que ya han sido firmados previamente. Y otro punto que también fue discutido hoy tiene que ver con el umbral, y sobre el umbral hay 3 posiciones. La primera, dejarlo tal como está, como fue aprobado en la reforma en el Congreso, es decir, 13%. Segunda posición, elevar el umbral, no mucho, pero elevarlo. Y tercera posición, eliminarlo, porque hay una tendencia que dice que para votar por los acuerdos de La Habana que llevan a la paz con las FARC, no se necesita un umbral. La discusión terminó por el día de hoy, se levantó la sesión, pero atención, se convocó a una sala extraordinaria de la Corte Constitucional para este lunes que viene, 18 de julio, y allí habrá votación definitiva sobre las diferentes posiciones que les he contado a ustedes en primicia. Así las cosas, el 20 de julio probablemente no será, o puede que no sea, el día D. Pero lo que sí es un hecho es que la paz con las FARC, y reitero con las FARC porque falta con el ELN y con otros elementos que están alzados en armas, la paz con las FARC sí está a la vuelta de la esquina. Esto es innegable y uno tiene que ser imparcial en esto. Por eso decidimos dedicar esta emisión de hoy de Los Ángeles de Juan en vivo a imaginar, a vaticinar o a soñar cómo será Colombia, cómo será el país de nosotros todos después de la firma de los acuerdos con las FARC. Esta firma será el final de un proceso y el comienzo de otro. Las preguntas que saltan, ¿qué vendrá después de la firma? ¿Cómo va a ser la vida en las veredas donde se va a concentrar la guerrilla? ¿Cómo va a funcionar la entrega o, como dicen las FARC, dejación de las armas? ¿Cómo se va a sentir la paz en las ciudades, que es diferente a sentirla en las veredas y en los municipios o en las zonas urbanas o semiurbanas? Esas respuestas las tendremos con nuestros invitados esta noche, que son, como cada 8 días, de primera línea. El primero es el senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, bogotano, deportista, ciclista furibundo, es un fan de Nairo Quintana, ama el ajiaco, pero detesta el hígado y le tiene un poco de temor a las alturas, no a la grandeza. El segundo invitado es el doctor en Derecho, el doctor Francisco Bernate,
es directora además del programa Hora Judicial, que se presenta en la emisora de la Universidad del Rosario. Es amante del fútbol y fanático del Santa Fe. Colecciona camisetas de todos los equipos del fútbol sudamericano, pero me enteré que por lo menos se ha hecho a sí mismo una promesa que yo no sé si la va a cumplir. Nunca se probaría una camiseta de Millonarios. La óptica de la academia, siempre presente en Los Ángeles de Juan, nos la da el doctor Andrés Felipe Bernal, politólogo excelente, catedrático de la Universidad Sergio Arboleda. Es un fanático de los videojuegos y de las series de Netflix, como yo, que las veo con mucha frecuencia. Odia la remolacha y le tiene pánico al olvido. Y, como siempre conmigo, está Andrea Olano. Andrea, bienvenida, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para todos nuestros televidentes y para nuestros invitados en estudio. Comiencen con las redes. Carolina, en redes sociales, mi otro ángel. Juan, muy buenas noches. Esta noche invitamos a participar a nuestros televidentes con el hashtag Paz con las FARC. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ustedes ya han empezado a escribir. Orlando Lozano nos dice: para el logro de la paz debe haber justicia, equidad, trabajo, cero corrupción. La paz se construye. Yo estaré muy pendiente de sus comentarios y preguntas para nuestros panelistas. Los invito a participar en redes y Carolina estará evacuando en la medida en que fluyan sus mensajes, sus posiciones, sin importar cuál sea. Senador Carlos Fernando Galán, empecemos por lo que se discutió hoy en la Corte. ¿Qué sensación le deja? Pues mire, Juan Guillermo, yo creo que es, primero, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, a Andrea, a los compañeros que nos acompañan, a todo el equipo de Los Ángeles de Juan. Yo creo que esperamos, y yo espero que la decisión de la Corte sea pronta, que además ayude a que se pueda legitimar el proceso de paz. Lo que se busca con esta decisión de someter a la consideración de los colombianos los acuerdos de paz, más que, creo yo, darle, digamos, una estructura jurídica a los acuerdos o llevarlos, digamos, al marco jurídico colombiano, es darle un blindaje político a los acuerdos. Por eso yo creo que es fundamental que la decisión se tome rápido. En lo que tiene que ver con el umbral, pues este es un umbral de aprobación, diferente a los de los referendos, que son umbrales de participación. Y yo creo que la discusión sobre si debe ser una pregunta o varias, pues abre una cuestión importante, es que si es simplemente un blindaje político, donde hay un paquete que tiene cosas buenas, regulares, malas, que le presentamos a los colombianos como el mejor acuerdo posible, el menos malo o el mejor posible, no sé cómo calificarlo, es una cosa. Y si vamos a abrir la discusión en cada punto, para que digan qué opinan del tema de justicia, qué opinan del tema de justicia transicional, de que no vayan a la cárcel, sino que tengan una restricción a la libertad, o qué opinan de la participación en política, o qué opinan de esto. No sé si eso pueda llevar a que arranquemos otra vez la negociación con las FARC. Doctor Bernate, desde su óptica de la jurisprudencia, ¿se debería aprobar tal como está el plebiscito? No, no se debería aprobar tal como está. Porque primero se modificó la regla del umbral, que es un asunto muy importante. Pero a mí lo que me preocupa es que la voz de todos los colombianos debe ser oída y todos los colombianos debemos tener las mismas garantías, tanto quienes están de acuerdo como quienes no están de acuerdo. Si esto sale en unos términos en los que es una sola pregunta, ¿quiere usted la paz, sí o no? Eso no es legitimar, eso es simplemente autenticar unas firmas y sale. Quienes están de acuerdo y quienes quieren promover el plebiscito o lo que sea que se apruebe, tienen los medios de comunicación, tienen todas las vías para manifestarse. Esperemos que quienes no quieren esa paz, como sea que se firme, que no están de acuerdo con la impunidad que se está ofreciendo, que no están de acuerdo con el estatus político de facto que se le da a las FARC, tengan la misma posibilidad de ser oídos y que se establezca un mecanismo en el que el resultado sea lo más neutral posible. Estoy de acuerdo con el senador Galán. Si lo que hacemos es una especie de esos, los pliegos que se usan para el examen del ICFES, pues eso no lo va a llenar nadie. Pero tampoco se puede direccionar el resultado, sino respetar cuál es la verdadera voluntad del pueblo colombiano. Doctor Bernal, sobre estas dos posiciones, ¿cuál es la suya?
Bueno, buenas noches, Juan Guillermo, Andrea, Carolina, muchas gracias por invitarme nuevamente a Los Ángeles de Juan. ¿Con cuál está identificado? ¿Con la de Galán? ¿Con la del doctor Bernat? Bueno, yo tiene una tercera vía, como Tony Blair? No, yo estoy de acuerdo con el senador Galán, que lo que busca el plebiscito es, en efecto, legitimar los acuerdos de La Habana. Pero en ese mismo sentido estoy de acuerdo con el doctor Bernate, y es mi preocupación, es legitimar bajo una sola pregunta, decir sí o no. ¿Quiere paz? ¿Quiere guerra? Y ponen un juego ahí donde, nuevamente, y lo he advertido, la ciudadanía no tiene mucho conocimiento sobre los acuerdos. Si bien es muy difícil que hagamos un pliego estilo ICFES donde está todo el texto y las personas tienen que referirse sobre sí una cosa, no la otra, pero es la única manera. ¿Cómo hacemos para que la gente sepa qué es lo que se está votando? Vámonos a redes. Carolina, ¿qué nos dicen los televidentes que se están pronunciando en las redes? Juan, pues nos escribe @Artunduaga_al piso y dice: seguramente será un proceso difícil y lleno de vicisitudes, pero sin duda es esperanzador. @ColomboYogis, la paz con las FARC va a convertirse en un país más violento, ya que si se perdonan delitos atroces, se puede hacer cualquier cosa. @Iván Darío R dice: es importante que los colombianos acudamos a las urnas para votar el plebiscito, teniendo la información necesaria. Y Orlando Morocho dice que los recursos de la guerra se inviertan en proyectos sociales para los pobres. #Paz con las FARC. Participen. En Los Ángeles de Juan hacemos un periodismo imparcial. Siempre miramos las dos caras de la moneda. Aquí tienen la posición del senador Carlos Fernando Galán, la posición de un jurista de una reputación exquisita como es el doctor Francisco Bernate, que conoce muy bien el tema, y la posición de un politólogo excelente que también conoce el tema, como es el doctor Andrés Felipe Bernal. Pero yo tengo que darle cabida a la oposición, y la oposición que se manifiesta dentro de los cánones de la Constitución tiene cabida acá, porque nosotros somos democráticos. A mí me interesa que todos los colombianos conozcan todas las opiniones, de tal manera que nos vamos vía Skype para Medellín, y desde Medellín se nos une el senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos. Como buen paisa es madrugador, también ama el deporte, practica la gimnasia emocional, es rockero y un ávido lector de textos de ciencia y de emprendimiento. Senador Alfredo Ramos, muy buenas noches, gracias por estar en Ángeles de Juan. Juan Guillermo, muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto poder estar con usted y con toda la audiencia de este programa de Los Ángeles de Juan. Senador, ¿cómo es su propuesta de establecer o de crear en Colombia unas consultas populares alrededor de las zonas de ubicación de los guerrilleros de las FARC en diferentes partes de Colombia? Pues en Colombia ha venido tomando cada vez más fuerza la idea de autonomía territorial y la idea de descentralización, unos principios que rigen en la Constitución, que rigen en muchos mecanismos legales y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido fortaleciendo cada vez más. Nosotros, dentro de ese principio de autonomía territorial, hemos querido solicitar concretamente a los gobernadores, a los alcaldes, para que ejerzan ese derecho que tienen a que la ciudadanía se exprese libremente sobre unas zonas que le han sido impuestas desde La Habana, en un contubernio entre las FARC y Santos, el gobierno Santos, y simplemente impusieron unas zonas donde la ciudadanía no tiene manera de decir si sí o no, y nosotros pretendemos con esto inspirar una cruzada nacional para que en esos 23 municipios donde va a haber esas famosas zonas de concentración veredales y en 8 municipios donde va a haber campamento de las FARC, la ciudadanía pueda decidir libremente si quiere o no que esa zona de concentración esté ubicada en su municipio, en las veredas donde están viviendo los más vulnerables de Colombia. Senador, pero usted se opone definitivamente a las zonas de concentración, o lo que teme es que se conviertan en unas mini zonas de despeje, por decirlo así. Las zonas de concentración es una propuesta que el Centro Democrático ha venido haciendo con una precisión muy clara y que se hizo presente en una constancia que se dejó en el Congreso de la República cuando se estaba discutiendo la famosa Ley 1779, que es la que hoy está rigiendo para estos casos de las zonas de ubicación. Y no cumplen esos requisitos, no cumplen esos requisitos que se solicitaron.
de que entre otras no estuvieran en zonas de frontera, de que no tuvieran cultivos ilícitos, donde no existiera minería criminal. Son unos puntos muy concretos que infortunadamente no se cumplieron por parte del gobierno nacional. Senador Ramos, ¿usted cree que las zonas de concentración van a afectar la vida normal o la seguridad de los ciudadanos que viven en esas zonas adyacentes a las veredales? Definitivamente sí puede haber un gran riesgo para la seguridad de los ciudadanos, no solo de los ubicados en las zonas de concentración, sino en municipios aledaños. Muy sencillo, las FARC van a estar armadas, las FARC van a estar con toda su presencia militar allá, mientras se encuentran en esas zonas que supuestamente van a durar 180 días. No va a haber presencia de fuerza pública, no va a haber presencia de ejército, no va a haber presencia de la Policía Nacional, lo cual hace que exista una comunidad completamente desprotegida a instancias de las armas de las FARC, y van a ser una mini zona de despeje, una pequeña republiqueta donde van a poder hacer y deshacer, y el Estado simplemente va a tener que pedirles permiso para ingresar allá. Bastante peligroso, sobre todo porque siguen esas zonas sometidas al influjo del narcotráfico, al influjo de la minería criminal, que son los combustibles de esta violencia que hemos vivido por tantos años en Colombia. Senador Ramos, ¿cómo se imagina usted a Colombia después de la firma de los acuerdos de La Habana? Pues como están hoy planteados los acuerdos, esa negociación que ha sido más una entrega del Estado de Derecho y la institucionalidad colombiana a los criminales de las FARC, a los principales violadores de los derechos fundamentales que cometieron todo tipo de crímenes de lesa humanidad frente a la población más vulnerable, pues con muchos riesgos. Usted sabe, senador Ramos, que la Corte Constitucional tiene un protagonismo importante en este proceso, por cuenta de si aprueba o no aprueba el plebiscito. ¿Qué pasa si lo aprueba? ¿Qué pasa si la Corte aprueba el plebiscito tal cual? Aquí lo que nos preocupa es que las personas van sometidas a después de un cambio de umbral del 50 al 13%, una trampa absoluta a la ley. De hecho, hay unos que piensan que se debería hasta quitar el umbral. Nos preocupa eso, que la Corte Constitucional vaya a decidir eso, que sería una barbaridad. Pero en el nombre tan bonito de la paz, en esa idea y esa figura que todos los colombianos anhelamos, que todos los colombianos soñamos, pues se está violando toda la integridad de la Constitución. Senador Alfredo Ramos, vía Skype desde Medellín, mil gracias por participar en Ángeles de Juan. Juan Guillermo, muchísimas gracias a usted por este espacio, y siempre quedamos atentos para hablar con la comunidad, con la ciudadanía de una manera directa y transparente. Muchas gracias. Volvemos con las redes. Carolina, ¿qué dicen los televidentes? Juan Carlos Campo nos escribe: este acuerdo es una vergüenza, no puede haber paz cuando no hay justicia. Jonathan Patiño: la paz con las FARC es posible y no necesita la refrendación, pues es un derecho fundamental y no exige que el pueblo lo apruebe. Para eso está el gobierno. @quieres imprimir dice: ¿cuál paz? Esto nunca se va a acabar, los que están en Cuba ya no son los que mandan, perdieron la credibilidad de sus tropas. Karen Rosso: no pueden someternos a decir que sí a todo, y más cuando no se ha hecho una difusión correcta de lo pactado. Miriam Vélez: no al plebiscito, el presidente fue elegido para hacer la paz y punto. @Camilo Cortés dice: es la mejor noticia en 60 años. Les explican y no entienden que no habrá impunidad. Y @San Benito me dice: paz con las FARC. Recuerden que negociamos con enemigos y un enemigo no se somete a su oponente para ir 30 años a la cárcel. Seguimos muy pendientes de sus opiniones. Carolina, mil gracias. Andrea, sería muy importante que el senador Galán, el doctor Bernat y por supuesto el doctor Bernal hicieran algún comentario, si lo tienen a bien, sobre la propuesta de una consulta popular sobre si es conveniente o no que se hagan las concentraciones de los guerrilleros de las FARC en zonas veredales. Quisiera escuchar esa opinión, pero yo no sé si usted ha escuchado lo que yo he escuchado, y es que no particularmente por el senador Carlos Fernando, sino que dicen, senador, que Cambio Radical tiene una posición ambigua o tibia sobre el proceso de La Habana o de la paz. Yo sé que no se molesta por la pregunta. Bueno, Juan Guillermo, nosotros hemos tenido, digamos, preocupaciones que hemos manifestado en algunos momentos. Por ejemplo, sobre las zonas de concentración que mencionaba el senador Ramos, nosotros dijimos cuando se discutió el proyecto que
permitía, digamos, la realización de estas zonas en el Congreso, dijimos, bueno, pero hay que aclarar exactamente cómo van a ser las zonas. Nos tienen que definir si van a ser zonas de despeje, el tamaño, el número que van a tener, los plazos que van a tener. Y fueron preguntas que planteamos que nos parecían sensatas, serias, responsables como miembros de un partido que ha acompañado al gobierno, que ha acompañado el proceso de paz. Eso llevó a que algunos miembros de la coalición, inclusive el ministro del Interior, dijera que nosotros le teníamos pereza al proceso. Se equivoca tajantemente. Nosotros lo que creemos es que para ayudar al proceso, las dudas que haya deben aclararse, y cuando no se aclaren por parte del gobierno... Usted lo que quiere es claridad. Claro, y yo creo que el país la necesita. Ahora, el acuerdo que conocimos hace unas semanas es muy positivo en ese sentido, no completo. O sea, es decir, todavía nos falta saber muchas cosas, pero dice, por ejemplo, que son 23 veredas, que son 23 veredas donde no puede haber población civil. Es decir, no va a ser en un municipio. Nosotros teníamos la preocupación que dijeran mañana, San Vicente del Caguán, todo el municipio es una zona de concentración. Eso no va a pasar, según nos dijeron en la aclaración que hizo el gobierno con las FARC. Eso es positivo. Entonces, que sean limitadas realmente digamos, en el territorio que van a ocupar, que tengan un plazo concreto y que tengan unas reglas. Estas personas se van a concentrar en estas zonas y tendrán que inmediatamente entran a las zonas empezar el proceso de entrega de armas a la ONU o a quien sea encargado de verificar la entrega de las armas. Eso nos parece a nosotros positivo. Perdóneme que le haga esta pregunta. ¿Entrega o dejación, como dicen ellos? No, entrega. Lo que el presidente dijo en la carta al presidente Uribe, entre otras cosas, dijo, las FARC van a entregar las armas, se las van a entregar a un organismo internacional. Entonces no es que las guardan, las entierran, no es que las guarden, nada. Tienen que entregarlas. Y eso es un requisito que el país va, me imagino yo, a exigir a la hora de votar el plebiscito, que se diga claramente que van a entregar las armas, que no van a seguir teniendo control sobre esas armas. Doctor Bernat, ¿usted ve que hay claridad sobre estas zonas de ubicación, sobre la verificación, sobre ese proceso? Y si me perdona, Andrea, ¿y hay claridad sobre la posición de Cambio Radical sobre la paz? No, yo creo que la posición de Cambio Radical sobre la paz es absolutamente clara. Yo creo que la postura ha sido, digamos, un acompañamiento, pero un acompañamiento en absoluto acrítico. Y la expresión que siempre dicen, que además es muy sensata, es que ese es un tema con el que no se puede hacer política. Yo en ese punto no tendría ninguna observación. Pero en el tema de las zonas de ubicación, es un poco lo mismo que ha venido sucediendo. Estamos discutiendo sobre las zonas de ubicación cuando el asunto ya fue pactado y ya fue firmado y ya están las zonas, que es lo mismo que pasa con la famosa carta, que invitan al presidente Álvaro Uribe Vélez, que representa un sector representativo de los colombianos, lo invitan a dialogar cuando ya todo, 8 días antes de la firma. Entonces, qué bien que esas comunidades hubieran podido decidir por sí mismas si querían o no convivir con la guerrilla. Pero adicionalmente, si estas sociedades, si estas pequeñas comunidades están dispuestas a vivir con el estigma que significa convivir con un grupo que claramente no ha dicho si va a dejar o no el narcotráfico, que es el combustible del conflicto. Entonces, y donde además las zonas de ubicación todas están conectadas con zonas donde está precisamente el veneno de la cocaína y el veneno del narcotráfico. Entonces, por supuesto que sobre el papel todo suena muy bonito y nadie puede jugar a criticar por criticar, sino criticar por construir, porque ante todo este es un proceso que ya es irreversible. La postura no es tirarle piedras y hacerla fácil de destruir, sino es un llamado a que hagamos una veeduría y a que haya un control de la legalidad en esas zonas, que no dejemos desamparadas a esas personas y pues ya juguemos con la idea de que no fueron obvias, que fue una imposición. Doctor Bernal, ¿usted qué tan viable ve la posibilidad de que se hagan unas consultas en la gente, entre la población, para que decidan si quieren o no unas zonas de ubicación? Bueno, Andrea, gracias por la pregunta, porque quiero tocar 2 puntos. Uno, desde el punto de vista académico, y 2, desde el punto de vista sobre la claridad de las zonas veredales transitorias de normalización. Lo primero, bien mencionaba el senador Ramos unos puntos álgidos en torno a lo que es descentralización y autonomía. Y es que en efecto, si el día D es el 20 de julio o el 7 de agosto, ¿a quién le han preguntado si las zonas veredales pueden estar allá? Digamos, a los gobernadores o alcaldes, no, a quienes ellos representan, los pobladores son los que tienen que vivir en las zonas de concentración.
Vamos a tener, para que sepan, son 23 zonas veredales, 8 campamentos. Cada zona veredal tiene varios campamentos. Muchas de estas zonas veredales están donde ha habido siempre presencia histórica de las FARC. Entonces no hay procesos de entrada de sensibilización, reconciliación, donde quienes han sido víctimas de las FARC van a convivir precisamente con ellos. Eso por un lado, es decir, es un tema de representación popular. ¿Quién toma la decisión para decir allí van a estar las zonas veredales? Y dos, es sobre el tema de la claridad. Fíjese todos los problemas que ha sacado el senador Galán, el doctor Bernate. No solo eso, las mismas personerías municipales en todo Colombia están preocupadas sobre cuál es el papel, los anillos de seguridad, pueden entrar, no pueden entrar, la policía, la fuerza pública, 1 kilómetro a la redonda. Si nosotros aquí tenemos digamos esas inquietudes, si las bancadas que están acompañando el proceso y las zonas veredales también necesitan claridad, imagínense los pobladores. Carolina, en redes. Oliver Cepeda nos dice, con los acuerdos de La Habana solo ganan los comandantes de las FARC, serán políticos y el pueblo seguirá igual. Hernán Pinilla, el camino de la paz es difícil y así fuera por salvar una sola vida, valdría la pena. Josué Modera, la gente es ingenua, cree que todo se termina firmando la paz. ¿Acaso no ven el lastre en la política? Fernando Matute, los acuerdos de La Habana apenas son un paso frente al recho de la paz. El resto es paz territorial. Juan Guillermo. Carolina, mil gracias. Estamos en vivo en Los Ángeles de Juan y nosotros tenemos que cumplir con nuestros compromisos comerciales. De regreso estaremos de nuevo en el set con nuestros invitados sobre más temas que tienen que ver con lo que va a ocurrir, bien sea en 8 días, en 10, en 15, pero la cosa sí es inminente, que es la firma de los acuerdos con las FARC. Recalco que es con las FARC porque aún falta empezar el proceso con el ELN y posiblemente con otros que también salgan. Volvemos en Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan.